Paloma a todos, yo soy la doctora Netvier y en esta ocasión tengo un invitado muy especial, un amigo de la familia y una persona muy especial porque es un verdadero experto en términos de problemas de Medio Oriente, historia. También es importante mencionar que Irving es un músico muy accomplished, es un maestro de música y es una persona muy sensible y muy honesta que realmente ha pensado mucho de estos temas y acá está Irving con nosotros, ustedes lo conocen. Y quiero mencionarles antes de cualquier cosa que la intención de citar a Irving en mi canal de Cábala Hoy era para aclararnos, para tirar mitos geopolíticos, territoriales, cosas por el estilo. Y eso es lo que le pedí ayer, pero ya cambié de parecer. Y en esta ocasión, pues tengo conmigo una persona con la que se puede platicar muy a gusto. Y quiero, el día de hoy, tengo una visión de esta situación, quizás un poco más madura, más mística, más espiritual, pero me parece que es muy importante en estos momentos de tanta confusión, obscuridad, etcétera, arrojar luz para entender qué está pasando. Entonces, básicamente, le quiero preguntar a Irving un par de cosas. Este es un diálogo. Y realmente yo vi un video donde jamás este grupo de carniceros, este grupo terrible, que no tengo que decir lo que hizo porque ya es obvio que todo el mundo sabe, ellos declararon abiertamente y dijeron, no deseamos tener un Estado palestino, no saberíamos gobernar un Estado palestino, nosotros queremos matar. Y es increíble que fueran tan sinceros. Y bueno, lo que acabamos de ver, que fue horroroso, la pregunta es que no es nada nuevo. Es decir, ahorita estamos choqueados porque el media fue muy explícito, porque obviamente yo, como una mujer judía completamente identificada con el Estado de Israel, estoy aterrorizada. Pero si pudiera abstraerme un poco y pensaría en lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lo que fue Bosnia y Herzegovina, lo que fue Darfur, lo que fue las Torres Gemelas, lo que fue Atocha, todo lo que es la historia de la humanidad, empezando por Caín y Abel, realmente la humanidad está igual que siempre. Por lo tanto, pues te quiero preguntar tu opinión de este comentario. ¿Qué se te ocurre que está pasando o qué puede ser la diferencia de esta tragedia a otras miles de tragedias donde la humanidad y su condición no ha cambiado? ¿Qué opinas, Irving? Mira, pues obviamente te lo voy a contestar en términos de historia, pero o sea, tú, muy particularmente tú, vas a poder percibir cómo detrás de todo ese trasfondo hay un montón de cosas espirituales. Eh, Podríamos decir que el ser humano ha pasado por cuatro grandes etapas en la evolución de su percepción de la realidad. Aquí el problema, fíjate, cómo no estamos hablando de una cuestión nada más del criterio. O sea, por un criterio decides qué es bueno y qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Pero estamos hablando de algo más de fondo, estamos hablando de cómo percibimos la realidad, cómo conectamos toda la información que nos llega del mundo y sobre todo de la naturaleza. Que conectar la información tecnológica es relativamente fácil porque nosotros mismos la hemos creado, pero la Claro, naturaleza llegamos y ya estaba allí. Entonces fue difícil, fue distinto, ¿no? Aprender a relacionarnos con ella. Entonces, hay una etapa en la condición más primitiva del ser humano, hace miles de años, estamos hablando de una etapa en la que hay una incapacidad absoluta de entender que todo funciona por una razón. O sea, tú ves la explosión de un volcán, ves la transición de la primavera al invierno, ves un terremoto, ves el florecimiento de las cosechas o de los árboles, de los arbustos, o ves lo que es la vida humana, la procreación, la alimentación, la muerte, y esta gente más antigua, la más primitiva, no tiene la capacidad de entender que todo ocurre
Pues básicamente por las mismas razones. Hoy les llamaríamos por las leyes de la física, la química y la biología, ¿no? O sea, no, o sea, todo está esencialmente desconectado. Y a partir de allí, el proceso epistemológico, o sea, de la construcción del conocimiento, para el ser humano va a ser un proceso de irlo unificando. Entonces, vamos a pasar de esa situación de desconexión total, vamos a pasar a un momento en donde las sociedades, mayoritariamente, aquí ya estamos hablando sobre todo de la Mesopotamia antigua, o sea, de hecho de la época en la que van a aparecer los hebreos, nuestros ancestros más antiguos, eh, esta época en la que se van a consolidar las grandes religiones politeístas y la manera en la que van a intentar explicar el mundo va a ser el mito. Ahorita, pues ya obviamente en una época en la que estamos acostumbrados a, que mal o bien todos manejamos cierta información científica o histórica, tenemos como que muy bien identificado que hablar de un mito es hablar de una ficción, pero hay que entender que en el momento en que se consolida este tipo de mentalidad, ellos obviamente no dicen, ah, sí, los nuestros son mitos y son ficciones. El mito en su momento de vigencia es una manera de percibir y de interpretar la realidad, muy Claro, limitada, por supuesto, porque surge de la ignorancia que el ser humano tiene de tantos temas, ¿no? Entonces, el problema con el mito es que estamos hablando de una visión del mundo en la que todo es una guerra entre el orden y el caos. Y tiene lógica, o sea, tiene la lógica de que, por ejemplo, pues tú ves la explosión de un volcán, caos puro, o sea, eso me destruye, destruye mi entorno, o sea, nadie sobrevivió al Vesubio, Pompeya quedó arrasada, etcétera, ¿no? Y obviamente es la percepción de que el ser humano ni siquiera es un factor determinante en ese pleito entre el orden y el caos cósmico. El ser humano simplemente se deja llevar. De ahí va a venir toda la superstición, por ejemplo, este problema de la adivinación y el uso que se le va a dar en este contexto mesopotámico, luego griego. Aristóteles va a ser el gran filtro de lo que es la astrología desde este punto de vista, en el sentido de entenderla como aquello que marca un destino del que no te puedes salvar. Que con la astrología tú lo que te das cuenta es a lo que estás predestinado y que no tienes la capacidad de moverte, o sea, una visión completamente pesimista del ser humano porque es incapaz de tomar la vida en sus propias manos y claro. responsabilizarse de ella. Ujú. Entonces, esta es la visión característica del mito y en la visión del mito lo que se va a consolidar es obligadamente la idea del héroe, porque el que viene, en todos los mitos, el que viene a devolverle orden al cosmos, armonía al cosmos, es el héroe. Y el héroe es por necesidad violento. Todo acto heroico siempre va enmarcado en una cuestión de violencia. Entonces, por eso, en el razonamiento mitológico, la violencia es inherente, es parte de, no puede ir de otra manera. La violencia es la única alternativa en la que el razonamiento mitológico entiende que se pueden solucionar las cosas. Bueno, poco a poco van a empezar a cambiar estas cosas, así si lo vemos como generalidad en la humanidad, va a aparecer la religión desde otra perspectiva, la religión va a evolucionar y obviamente ahí el judaísmo tiene mucho que ver, porque la introducción del concepto de monoteísmo no es nada más la noción de decir, bueno, tú tienes muchos dioses y yo tengo uno. Si yo digo que solamente hay un Dios, significa que toda la naturaleza, todo lo que me rodea, funciona bajo las normas que estableció un solo Dios. Entonces funciona bajo solo una normatividad. Y si es una sola normatividad, la podemos explorar y la podemos entender poquito a poco, nos tardamos, pero la podemos entender. La posibilidad de hacer ciencia, todo lo que estamos logrando de ciencia en los últimos 150, 200 años, es gracias a la introducción del monoteísmo. Sin Totalmente. monoteísmo no habría sido posible desarrollar el pensamiento científico. Pero bueno, entonces ya con esta nueva, digamos, evolución intelectual, el ser humano entra en una etapa donde ya empieza a plantearse algo más complejo que el orden contra el caos, y es estas dicotomías entre lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto. O sea, que ya es una manera más sofisticada de pensar. El Claro, problema es que, por supuesto, una idea no va a sustituir a la otra, se va a sobreponer. Entonces, lo que evidentemente a lo largo de la historia podemos ver es que si las circunstancias te van
van llevando a situaciones cada vez más desesperantes y extremas, tiendes a regresarte a los modos más básicos de razonamiento. Claro, Entonces, ante una situación radical, extrema, peligrosa, dejas de razonar en términos de lo correcto y lo incorrecto, te bajas al nivel de lo bueno y lo malo, y si te llevan más abajo es del orden contra el caos. Y por claro, eso cada opción va siendo cada vez más violenta. Ya en últimas épocas, con la evolución a partir de la revolución industrial, que es el último grandísimo cambio que tiene la humanidad, porque cambia radicalmente el modo de hacer economía, y esto obviamente lo afecta a todo, vamos a empezar a desarrollar una nueva noción que apenas está en pañales, o sea, es algo con lo que apenas los seres humanos estamos empezando a explorar, y es más allá, o digo, porque te digo, esto no se pierde, esto no se abandona, nada más se va sobreponiendo del orden contra el caos, de lo bueno contra lo malo, de lo correcto contra lo incorrecto, estamos ahora discutiendo ya, empezando a discutir lo eficiente contra lo ineficiente. Y eso te da, pues te da posibilidades mejores. O sea, en términos generales, ahorita es cuando los seres humanos, pues mejor entendemos algunas cosas. Por ejemplo, a nivel de tecnología, pues por eso podemos hacer pláticas por Zoom, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a sociedad, en cuanto a dinámicas sociales, pues ahorita es cuando menos pobreza tenemos en el mundo. O sea, claro, si nos vamos a las estadísticas históricas, hace 200 años el 95% de la humanidad vivía en condiciones que hoy definimos como pobreza extrema. Ahorita solamente es entre un 8, 10, 12%, se incrementó durante la pandemia, pero ya se va recuperando. Un 10%, 9% de gente viviendo en pobreza extrema. Significa que en unos 200 años pues le hemos bajado casi 90 puntos a la pobreza extrema, ¿no? No es nada, no es nada desdeñable, ¿no? Pero bueno, el problema es que como venimos cargando todo ese bagaje, pues obviamente conforme las situaciones se vuelven más extremas, podemos ir regresando hacia esos modos de razonamiento que nos llevan a ser más violentos, ¿no? Entonces, el problema es que tú lo dijiste, los seres humanos seguimos siendo los mismos, o sea, seguimos siendo gente que en la parte más profunda de su alma sigue preocupada por lo que es el orden contra el caos. Y ahorita que estamos viendo esta situación en Medio Oriente, ¿no? Sobre todo cuando vemos la posibilidad de que el problema se extendiera, se globalizara y se volviera más complicado, pues obviamente lo que mucha gente le tiene miedo es a esa posibilidad de que el orden y el caos otra vez, dices, bueno, ¿hacia dónde se va el planeta? ¿Hacia dónde se va la humanidad? ¿No? Pero bueno, algo le hemos ido aprendiendo también a lo largo de los siglos y es lo que nos permite construir opciones. O sea, si en un momento dado está la rudeza, eso de lo bueno, del caos y el orden, bueno, los seres humanos ya tenemos una capacidad para pensar también en términos de qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es correcto y qué es incorrecto, o qué es eficiente y qué es ineficiente. Entonces, herramientas tenemos, que nos cuesta un montón de trabajo utilizarlas, es otra cosa, ¿no? Pero estamos probablemente en la época en la que, digamos, más capacitados estamos intelectualmente para resolver los problemas, pero en la que por supuesto tenemos que lidiar contra toda esa carga que tenemos ancestral de miles de años que siempre nos tiende a empujar hacia la violencia. Y ese es el punto en donde aflora que el ser humano no ha cambiado tanto. Ahora, lo que quiero recalcar en ese punto es esa aportación que le hizo al judaísmo a la humanidad, en el sentido de que al introducir la noción de monoteísmo, pues probablemente le dio a la humanidad la herramienta más importante de todas para eso que mencionábamos hace rato. No sé si todavía fue entre bambalinas o ya habías empezado a grabar, pero eso que llegamos a mencionar de la noción moral. O sea, la importancia de la noción moral, la importancia de entender que las cosas buenas se tienen que hacer porque son buenas, no porque te lo imponga un criterio, no porque te lo diga la constitución política o en un caso extremo ni siquiera porque te lo ordene Dios mismo. O sea, verdaderamente el ser humano que ha entendido lo que enseña, lo que implican las mitzvot de la Torah, es el ser humano que hace lo correcto porque sabe que es correcto y que evita lo malo porque es malo, punto. O sea, por el valor moral intrínseco de las cosas. claro. Ahora te quiero preguntar algo. Según lo que nos estás diciendo de manera tan elocuente, es evidente que pues el mundo está progresando, que hay menos pobreza, que la gente tiene más conciencia, pero por otro lado vemos que en términos de eh, evolución, aunque sean estos cuatro pasos o aunque sea otro tipo de evolución,
el ser humano suele caer en los mismos patrones de comportamiento y realmente no se ha podido elevar. Quiere decir, no porque una sociedad sea educada, sea culta, no porque vayan a un concierto de música, no porque la Alemania fuese el, la cuna de la cultura, que lo era, quizás lo sigue siendo, no, eso no previno que la gente fuese moral y que hicieran lo correcto. Quiere decir, lo que se hizo en Alemania demostró que la educación puede, la química no te hace moral, la física no te hace moral. La eficiencia jugó a favor de el éxito que tuvo el holocausto, porque, como dicen, si hubiera sido el holocausto en un lugar donde no hay eficiencia, pues no hubieran matado a tantas personas. La grandeza de Alemania es que hicieron un genocidio de manera muy eficiente. Por lo tanto, evidentemente estamos viendo que es cierto, el ser humano está progresando, pero no suficiente como para que se cure el problema que siempre ha tenido desde Caín y Abel. Entonces regresamos otra vez a lo mismo. Aparentemente hay un problema en la moral. Hay un problema que, pues, la educación no ha podido impactar al mundo moral. Entonces, yo quiero hacer un énfasis a algo muy importante. Por un lado, tenemos el mundo occidental, que es el mundo educado, es el mundo de la eficiencia y el mundo de supuestamente el progreso y la democracia, que se ve como muy atractivo y muy luminoso, pero ese mundo no fue efectivo para aplicar la moralidad en el siglo XX. Por otro lado, vemos que en nombre de la religión, por lo menos algunas religiones han hecho unas catástrofes en nombre de la religión. Lo que es más, los de Hamas aparentemente son gente muy religiosa y tenemos todas las catástrofes que se han hecho por islámicos, por cristianos, por católicos, y estos a estos y estos acá. Entonces, tampoco vemos que la educación religiosa, por lo menos como entendemos, a mí, a pesar de que soy una persona que me considero ortodoxa, no me gusta la palabra religiosa porque para mí el judaísmo no es una religión, es una forma de vida, es una forma de ver el mundo. Entonces, aquí la cuestión es, ¿ante qué estamos? Estamos ante un mundo civilizado que no tiene moralidad y estamos ante un mundo ultra religioso que no tiene moralidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando desde ese punto de vista y qué papel podría jugar el judaísmo como una moralidad que ha sido, finalmente el judaísmo es la fuente de todos los valores morales de la humanidad, quieran reconocerlo o no quieran reconocerlo? Un estudio muy profundo que se hizo eh, de manera impresionante para tratar de entender todos los valores que hoy llaman universales, y todos los valores universales están siendo, su base obviamente son la Torá y es lo que Dios dio en Sinai. Entonces, ¿qué papel juega la moralidad en un mundo que no ha aprendido aparentemente nada? Híjole, estás haciendo una pregunta, la pregunta del millón. Mira, vamos aclarando unos puntos. Por ejemplo, esta cuestión con respecto a la eficiencia, no, la maquinaria nazi no fue eficiente, o sea, el nazismo no fue eficiente, claro. Fue eficiente en algunos aspectos, la destrucción sistemática, el exterminio masivo judío, sí, pero si lo vamos a entender en los términos filosóficos integrales, no fue eficiente que se derrumbó. Ningún imperio ha sido eficiente. El imperialismo no es eficiente por definición. Lo que hemos descubierto en los últimos siglos es que las sociedades colectivistas, de las sociedades que se basan en que la gente, la sociedad, olvídate de la cúpula que gobierna, eso es una parte, ¿no? Pero la gente, la ciudadanía, tiene que ser tratada, educada y conducida como una masa. Son las sociedades más autoritarias, las sociedades más violentas y las sociedades más ineficientes. Eso es un hecho absoluto a lo largo de la historia, y el socialismo o el comunismo, el marxismo en general, ha sido la demostración definitiva de ello. Las cosas a nivel mundial empezaron realmente a cambiar cuando
empieza a consolidarse de una manera más acentuada la noción del individualismo. ¿Por qué? Porque el individualismo es el que realmente ha impulsado las nociones correctas de lo que es la eficiencia. Te pongo un ejemplo de en qué sentido hablamos de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, un gobierno puede ser muy eficiente para expulsar inmigrantes de su país, bajo esta lógica de que los inmigrantes llegan, nos quitan los trabajos, invaden nuestras ciudades, etcétera. O sea, nos complican la vida, ¿no? No, la verdadera eficiencia, por ejemplo, es que si yo voy absorbiendo correctamente a los inmigrantes, sí me van a ocupar plazas de trabajo, puestos de trabajo, pero van a empezar a ganar dinero y van a empezar a gastar porque también necesitan comer, también necesitan ropa, también necesitan escuela, también necesitan pagar renta. Entonces, no nada más me chupan economía, generan economía. Entonces, mis mercados crecen. ¿Por qué tuvo éxito el feminismo en términos económicos? El feminismo tuvo éxito porque de repente abrió un mercado que antes no existía y que es el mercado de la mujer y para cosas de la mujer. Entonces, de repente, la mitad de la humanidad empieza a desarrollar su mercado propio. Y bueno, tú lo sabes mejor que yo, ahorita es un mercado que mueve, o sea, pero la millonada de dinero. Por eso Claro, tuvo éxito el feminismo, pero por eso se necesitaba ya una sociedad industrializada. Entonces, esa es la eficiencia a la que me refiero. O sea, ok, una eficiencia que sobre todo se define por ser incluyente. Porque si yo muevo mi economía y todo está muy bien, está sensacional, pero si llegas tú y te integras, es es una suma en la que uno más uno es igual a tres. O sea, porque generamos lo tuyo, lo mío, pero entre los dos también podemos generar más, de más. Entonces, esa es a la eficiencia a la que me refiero. Ahora, aprenderlo no ha sido sencillo. Ahí toda esta evolución de la humanidad, aquí sí hay que ir en contra de Hegel. Hegel es lo más antijudío del mundo mundial, porque Hegel tenía la idea de que la evolución de la humanidad siempre iba en línea recta hacia el progreso, y por supuesto creía que el epítome del progreso era Alemania, ¿no? O sea, en la idea de Hegel todo se dirigía a final de cuentas a que el mundo entero algún día se parecería a Alemania o sería igualito a Alemania. Bueno, le falló totalmente. O sea, la historia de la humanidad, lamentablemente, es un continuo ir y venir entre aprender y fallar, aprender. Que de hecho, hemos comprobado que la manera más efectiva de aprender es a partir de los fallos. O sea, claro, esto de prueba y error, prueba y error, prueba y error. O sea, ¿por qué tenemos Internet? O sea, si algún día nos pusiéramos a hacer lista de todos los experimentos que fallaron para que esto fuera posible, o sea, claro, imagínate. Entonces, así es la evolución real de la manera en la que el ser humano va percibiendo, va comprendiendo mejor la naturaleza, se va comprendiendo mejor a sí mismo. O sea, fallo y error, y así se aprende. Entonces, olvidémonos digamos, como de las iluminaciones fáciles, ¿no? O sea, esto pensar de que de repente venga una iluminación, baje un ovni e ilumine a toda la humanidad. O sea, no, eso no va a pasar. Tenemos que seguir con ese proceso de fallo y aprendizaje. Pero entonces, bueno, viene el dilema este de la moral y es muy interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido y que hemos terminado de entender de pronto es que la moral es, en últimas instancias, algo subjetivo, porque en cada constructo moral influye mucho el entorno cultural. Entonces hay cosas que la moralidad de un país no van a ser iguales que la moralidad de otro. No nos tenemos que ir muy lejos. En Europa, Europa solita. O sea, la moral alemana tradicional, luterana, así protestante, pues siempre fue así como de indumentaria muy recatada para las mujeres, ¿no? Los ingleses también, los noruegos, suecos, etcétera. Pues claro, es lógico, en un país donde hace frío es normal que las mujeres anden así, pero bájate a Italia, bájate al sur de Italia, o claro, sea, y están acostumbrados a que las mujeres andan con poca ropa y no es algo que moralmente les impacte particularmente, pues porque simple y sencillamente es el clima del Mediterráneo. Entonces, fíjate, te puse un ejemplo bien elemental, bien sencillo, pero muy fácil de percibir. Ahora, imagínate cómo se van dando matices ya en las cosas más sutiles, más profundas, dentro de la misma Europa. Ahora, bueno, si te cambias a África, a Asia, América, etcétera, el asunto se vuelve todavía más complejo. Entonces, la moral es un territorio que siempre va a ser riesgoso porque aunque podamos tener coincidencias en la gran mayoría de las cosas, por ejemplo, creo que en términos generales
cualquier ser humano decente en cualquier lugar del planeta ahorita entiende que la explotación laboral de los niños está mal. Y entendemos que la gente que lo hace es porque lo hace, es gente sin escrúpulos. Entonces, por ejemplo, en algo tan evidente como eso, o tan contundente como eso, como que tendemos a tener ideas similares. Pero ya cuando nos vamos a los detalles sobre ciertas maneras de vivir, por ejemplo, o sobre cómo penalizar a los delincuentes, a los criminales, híjole, ya nos metemos en temas donde hay obviamente discusiones que son eminentemente filosóficas y donde la moral de repente parece diluirse. Por eso viene otro concepto bien interesante que también el que lo mete es el pueblo judío. Y es el concepto de Torah, no me refiero obviamente a toda su dimensión espiritual, sino lo que implica como ley, a lo que implica como una normatividad, o sea, darle al ser humano una normatividad, pero que funcione en dos niveles. Una, en ese nivel moral que comentábamos hace rato, que entendamos que lo bueno es lo bueno, lo malo es lo malo, y eso por sí mismo ya es suficiente para eh, determinarlo, pero también que entendamos que existe algo que podemos llamar casuística, y si vamos a ser muy exquisitos, le podemos llamar casuística talmúdica. O sea que siempre te vas a enfrentar a un territorio en el que lo que en otras circunstancias te habría parecido nítidamente bueno o nítidamente malo, de repente se diluye. Y el Talmud es una colección formidable de discusiones en donde podemos encontrar cómo toda esta relectura obligada de la Torah, y obligada sobre todo porque los Tanaim y los Amoraim, los sabios que van formando el Talmud, viven en condiciones radicalmente distintas a las de la época en la que se escribió la Torah. Claro, Entonces, están reflexionando desde afuera, digamos, no es, el término no sería zona de confort, pero vamos a imaginarlo así. De la zona de confort del razonamiento original de la Torah, ellos lo están razonando desde otra realidad y están teniendo que encontrar cómo eso que dice la Torah se aplica aquí. Y bueno, y por eso el Talmud es una obra formidable en el sentido de confrontarnos con todos los matices que puede tener la experiencia humana. Uno, la realidad, luego la experiencia humana y luego la forma en la que el ser humano percibe tanto la realidad como su propia experiencia. Entonces, entiendo. ahí el tema de la ley cobra una dimensión muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un nivel en que la ley no tiene que ser moral. Eh, Cuando nos enfrentamos a esta cuestión casuística, en donde puede haber muchas apreciaciones sobre un tema, hay un punto entonces en que la ley se tiene que volver intransigente. Ahora, no, por cuestión de tiempo, no me voy a poner a explicar cómo evoluciona todo esto, pero voy a poner el ejemplo concreto que todo el mundo me va a entender porque es el de la realidad actual y que es un concepto que ha sido asimilado prácticamente por todas las democracias occidentales. Sí, ¿Para qué sirve una Suprema Corte de Justicia? Una Suprema Corte de Justicia es un organismo que evalúa si lo que se está haciendo está en apego a la Constitución. claro, A una Suprema Corte de Justicia no le interesa si la decisión que tiene que tomar es moral o inmoral. Los jueces de la Suprema Corte no trabajan en función de la moral o la no moral, o de lo bueno o lo malo, o lo mejor o lo peor. El juez de la Suprema Corte nada más te dice, mira, es que la ley lo establece así, entonces se hace así. Si no te parece la ley, o si ya llegamos a la conclusión entre todos de que la ley está mal, bueno, hay que hacer el cambio, pero para eso está el Poder Legislativo. Ellos son los que claro, cambian o crean leyes. El juez de la Suprema Corte está sujeto a lo que está estampado en el texto legal. Entonces, estamos hablando ahí de una legalidad que no obedece a la moral, que obedece a la eficiencia. Y que entonces nuestra responsabilidad, los que no estamos en esa estructura, es obviamente siempre estar luchando para hacer más eficiente las leyes por los canales democráticos que hay, que es el Poder Legislativo, para que entonces ese organismo, que es la Suprema Corte de Justicia, tome decisiones mejores o más realistas para lo que son las necesidades de hoy. Que de repente el problema es que te llegas a topar con leyes de hace 40 años que ya no reflejan la realidad de lo que se está viviendo. Y ahí vienen los choques, ¿no? Pero entonces aquí tenemos otro concepto de la ley como algo que no nada más te concientiza, porque al final de cuentas que tú entiendas que lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo, es un asunto de concientización. claro, No nada más te concientiza.
Cuando llegas a ese territorio donde por tu condición humana y tu debilidad humana no estás todavía en posibilidades de concientizarte, la ley también te guía. La Claro. ley nada más te dice, mira, no te disperses por aquí, punto, por aquí. Entonces, eh, la grandísima aportación del judaísmo en ese sentido es que es una religión o una manera de vivir. Bueno, es un pueblo con sus ideas sobre lo que es la vida, lo que es Dios y lo que quieras, que desde hace miles de años nos empieza a poner en contacto con estas dos dimensiones, con estas dos posibilidades, con estos dos niveles de lo que es la ley. Y eso lo vamos a encontrar particularmente en el concepto de Torah escrita y Torah oral. Porque en una Torah vamos a encontrar lo que está escrito, lo que nos Claro. guía, y en la otra Torah es donde vamos a encontrar toda la discusión que nos lleva, en función de nuestras posibilidades, a la concientización. Te quiero Entonces, preguntar algo. No dime, te quiero interrumpir de esto porque es maravilloso, pero quiero entender esto porque, en efecto, pues tú hablaste de dos conceptos. Uno es la moralidad subjetiva, que es la moralidad relativa, que es la moralidad que surge de cada cultura y cada pueblo y cada quien va creando su moralidad. Y por otro lado, estás diciendo, es una aportación fenomenal, una moralidad que está sujeta a una cuestión más de tipo divino o absoluto, en donde no es yo el que dice si está bien o está mal, sino hay algo que está arriba de mí que me dice que está bien y que está mal. Y en base a eso, yo decido eh, o veo las situaciones que van apareciendo en mi vida y en base a lo que está bien y está mal, según supuestamente esta moral absoluta, entonces yo creativamente me desarrollo en un contexto que es diferente al de otras naciones o al de otras personas que lo hacen porque, en pocas palabras, les gusta o no les gusta, les es práctico o no les es práctico. Lo que pasa es que en este momento yo quiero tratar de entender que si el mundo secular ha fallado y el mundo occidental ha fallado porque son y han hecho salvajadas y el mundo religioso ha fallado y ha fallado. Entonces, quiero entender un poco en dónde está el pueblo judío, porque algo que sí podemos decir es que el pueblo judío es muy antiguo y ha estado con todas las culturas, siempre. Y siempre ha habido el deseo de acabar con el pueblo judío. Quiere decir, nosotros ahorita lo podríamos llamar el antisionismo y los judíos imperialistas, pero también éramos los judíos comunistas y después fuimos los judíos capitalistas y nos acusaron por ser ricos y por ser pobres y nos acusaron por ser creyentes y no creyentes. Quiere decir, sabemos que el antisemitismo es es un mal universal y muy antiguo que ha acompañado a la humanidad y que el pueblo de Israel ha estado navegando con esa fuerza y con ese enemigo, pero también ese enemigo nos ha permitido definirnos y mantenernos. Estamos ahorita en una situación muy similar a otros momentos. Aquí la cuestión, y es lo que quiero que entiendas, a ver si se entiende bien mi pregunta, es que dentro de toda la proyecto de la humanidad que ha intentado eh, extricarse y entrar en un mundo mejor, en un mundo de paz, y no lo ha logrado porque pues cada X tiempo vemos que el hombre vuelve a caer y vuelve a caer y ahora es aquí, y después cuando Israel ataque se va a volver que Israel no es moral, y entonces esto se va cambiando, se va cambiando. Quiero unirlo a un concepto que me es muy importante porque desde el punto de vista de la filosofía judía, de la mística judía, la historia tiene como un propósito. Tenemos muchos profetas que hablaron que este ambiente que estamos viviendo espantoso es un poco predicho. Y por otro lado, como que hay lo que se llama la era mesiánica, que es una era donde la humanidad entiende una lección y crece en conciencia. Es decir, hasta ahorita lo que tú me estás diciendo es que sí, el humano ha crecido en conciencia, ha pasado por sus etapas, ha sido
un paso para adelante y dos para atrás. Quiere decir, vamos lentos, ahí vamos, pero aparentemente se describe como algo, debe de haber un cambio radical e importante en la humanidad que no se ha dado. Entonces, por ejemplo, Rav Kook tiene un libro maravilloso que explica que siempre que llega el mal obviamente es una creación, el mal no es eterno. Entonces Dios también creó el mal. Entonces el mal es una fuerza que se opone al bien para que el bien se vuelva muy bien. Quiere decir, si no hubiera mal, el bien se quedaría como dormido y no habría avance, no habría evolución. Entonces, el mal siempre llega para catalizar una evolución y en este caso quiero explorar contigo si esta evolución de la que se llama la era mesiánica o el cambio de conciencia tiene que ver con lo que está pasando ahorita y si es una oportunidad para la humanidad para entender lo que puede el pueblo judío o lo que el pueblo judío aparentemente fue creado, que en cierta manera es para crear un mundo con una moralidad distinta. Eso es lo No, que me claro, gustaría enfocarme. claro, es que claro que tiene que ver. Mira, hace un momento que decíamos, todo ha sido fallo y error. Yo puse el ejemplo de Internet, un ejemplo fácil, o sea, de cuántos fallos no hubo para que se pudiera dar. O sea, claro, pero cuando hablamos de tecnología, pues es de experimentos que fallaron. Cuando hablamos de sociedades, justamente estamos hablando del mal. O sea, cuando hablamos de una sociedad que falla y se corrige, es una sociedad que hizo las cosas mal y luego se corrige. Y en ese Claro, sentido va perfectamente en la lógica de cómo lo plantea el Rap Cook, porque es eso. O sea, es como el mal es al final de cuentas esa especie como de trampolín o de resorte que impulsa al bien hacia un paso más adelante, o dos pasos o tres pasos. Las grandes, los grandes momentos de creatividad del pueblo judío, esto ya es algo que se ha señalado mucho, vinieron después de sus grandes tragedias. O sea, por ejemplo, así cuando es. la destrucción del Beit HaMikdash, la renovación que se hace con el judaísmo después del exilio babilónico, pues es la que va a sentar las bases para que el judaísmo sobreviviera en el exilio. Así es. Eh, Luego, cuando se destruye el segundo Bet HaMikdash, la reacción va a ser esa obra monumental del pensamiento humano que es el Talmud. Y después de la Shoah se refundó el Estado de Israel. O sea, de las grandes tragedias, de los grandes fallos, de la humanidad incluso, el pueblo judío siempre ha salido renovado y obviamente con un ímpetu mucho más fuerte. Eh, es chocante, pero así funciona. Así funciona el ser humano, así funciona la naturaleza, filosóficamente te lo dirían en otras tendencias, la vida se sustenta en la muerte, o sea, este es el ciclo de renovación inherente, por ejemplo, lo podemos ver muy particular en la secuencia de invierno-primavera, o sea, cómo la naturaleza tiene que morir para poder renovarse, o sea, Claro, biológicamente sería imposible que una planta estuviera viva siempre, hay un punto en que se seguro. tiene que apagar para que nazca, para que renazca literalmente. Entonces, eh, obviamente si nos metemos una explicación, por ejemplo, de tipo sociológico o antropológico, bueno, nos vamos a topar con la realidad de que al ser humano no le gusta cambiar. Y entonces cuando Es. vienen las nuevas ideas o los pasos hacia adelante, siempre va a haber un amplio sector que diga, no, no, no queremos. Eso por una parte, y eso también Te, obviamente dificulta la cosa. Pero, te quiero preguntar algo en base exacto a lo que acabas de decir. uh-huh, Como a la humanidad no le gusta cambiar, y a los seres humanos en general no nos gusta cambiar porque el ser humano quiere su zona de confort, en cierta manera, todos buscamos estar cómodos, todos buscamos estar a gusto. La pregunta uh-huh, es una pregunta filosófica muy interesante. Como al mundo no le gusta cambiar y como el pueblo de Israel siempre ha provocado cierto tipo de tensión para el cambio, podría ser que ese constante odio al pueblo de Israel es que odian el concepto del cambio que trae el pueblo de Israel, que exige explicar todo a través de un solo Dios o de una sola fuente o dar cuentas a una sola moral. ¿Tú crees que es un tema que ha sido el motivo de
el antisemitismo tan terrible que ha habido en los últimos 2000 años? Mira, yo no diría exactamente que es por el miedo al cambio, es algo más profundo y que es por el miedo a lo distinto. Lo que realmente nos causa miedo, más que el cambio, o sea, porque si a ti te dijeran, vamos a tener que cambiar tu vida, pero te vas a ir a una casa muy similar, en una calle idéntica a la tuya y con un ambiente idéntico, o sea, que no implique algo distinto, dices, bueno, está bien, no sé, eso puedo soportarlo. Que no es lo mismo que si te dijeran, oye, ¿sabes qué? Aquí 25 familias ahorita de la comunidad judía de aquí de México, nos vamos a tener que ir a recolocar a Singapur. Es ok, Singapur no está mal, es un país que está avanzando mucho y lo que quieras, pero es radicalmente desconocido para nosotros, Claro, o sea, ahí sí como que ya empieza, no, y bueno, si te dijeran, la Polinesia en una zona selvática, bueno, peor, ¿no? O sea, ahí sí es lo desconocido lo que nos genera miedo. Entonces, el problema con el pueblo judío más bien es que ha sido, perdón, es que se acaba de sí, soltar una tormenta aquí afuera, parece que me ok. están echando el agua con cubeta, pero bueno, las Aquí no ha ventanas están llegado, funcionando pero bien. al rato llega. Entonces, eh, aquí el problema es que el judío ha representado a lo largo de la historia, por definición, la otredad. O Claro, sea, a donde llegamos somos los otros. Pero es que esto fue consecuencia justamente de lo que pasa después del exilio en Babel. O sea, en ese tiempo no existían las diásporas. La diáspora es un fenómeno que inventamos nosotros. No existía esa situación de que parte de una nación se va a otro lugar y allí sigue manteniendo su identidad nacional, que claro, implicaba la identidad religiosa. No, se asimilaban. Porque la ventaja del politeísmo es que no te tienes que cuestionar la cuestión teológica. En el politeísmo no hay conversiones. En el politeísmo no hay proselitismo religioso. Si existen mis 30 dioses, pues también existen los 30 de aquel. claro, Entonces, o sea, el politeísmo te daba esa enorme ventaja de que una comunidad que por la razón que quiera se tenía que desarraigar de su entorno nacional, se asimilaba al nuevo entorno donde llegaba. De repente, a los judíos los dispersan por todo Mesopotamia y un poco más en los alrededores, pero resulta que no dejan sus creencias, ni dejan sus prácticas. Entonces, crean la primera diáspora. Y en ese crear la primera diáspora, nos vamos a empezar a convertir en el símbolo por excelencia de la otredad. O sea, claro, estamos todos los seres del mundo y los judíos. O sea, sí, porque cada quien está en su lugar, pero los únicos que están en todos lados y se notan pues, son los judíos. Ya, digo, claro. ya Pero en la esto actualidad, es como un plan divino. Quiere decir, si nosotros nos vamos con todos los mefarshim que hablan de los cuatro exilios y la visión de Daniel de los cuatro exilios, el pueblo judío estaba como diseñado para ir y ser el otro y estar en la diáspora y diseminar sus ideas, porque era como el plan divino. Obviamente ese plan divino pues nos ha costado mucho dolor y gran parte del pueblo, pero se ve que era parte del plan divino, el pueblo de Israel salga a la diáspora, no como un castigo nada más, sino también como ir a enseñar el monoteísmo, la moralidad a las demás naciones, que obviamente pues la gente no quiere ser enseñada, y menos en cuestiones morales, la gente quiere pensar que sus morales son buenas. Entonces, todo esto que estamos viendo, en cierta manera está predicho, es parte de la historia y está en la Torá implícito y está en el Zohar y está en todos los libros. bueno, Entonces, es parte del plan. Ahora espérame, vamos, te pondría una objeción. sí, En la Torá, por lo menos en Devarim, en los últimos capítulos, no está implícito, está explícito. Pero sí, bueno, ok, explícito. sí, porque ahí sí Exacto. dice, se van a ir por todos lados y de ahí van a regresar, o sea, está explícito. Obviamente se van a ir, en cierta manera, si no es que hacen lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera, pero se ve como que es como al hijo que dices, me tengo que ir, se tiene que ir de la casa para aprender y para madurar y para crecer y para hacer su propia vida. De cierta manera es loable, de cierta manera está bien. Y es lo que en cierta manera nos ha pasado. Ahora, aparentemente cada exilio, cada diáspora ha tenido sus bajas terribles, pero ha tenido sus grandes cosas. Como tú dijiste, el Talmud Babli sale en Babilonia y en Persia y Media y nuestro contacto con Grecia.
Quiere decir, no seríamos el pueblo que somos si no hubiéramos estado en contacto con todas las culturas que estamos. No hubiera habido un Maimónides si no hubiera habido un contacto en su momento con Grecia y no hubiera habido la genialidad del pensamiento de Rav Kook y del Meshech Hochmi, del Gaón de Vilna, de no ser porque estuvieron en Vilna y estuvieron en Alemania y estuvieron en Checoslovaquia. Lo entiendo perfectamente y fríamente veo como glorioso el proceso doloroso, lo que vivimos, lo que vivieron nuestros abuelos, etcétera. Ahora, esto que estamos hablando, vamos a tratarlo de pasar a lo que está pasando ahorita en Israel, porque realmente creo que hay muchos elementos, pero la promesa de esta plática es hablar un poco de lo que está sucediendo. Y lo que yo quiero entender es si estamos en un momento de transición de conciencia, que la humanidad podría aprovechar esta conciencia para, como dicen las sagradas escrituras, el Tanaj, los profetas, la guerra del final de los tiempos es una guerra donde, a diferencia de siempre que estamos como dudosos, que tiene razón, no tiene razón, puede ser, no puede ser, a quién le vas, a quién no le vas, hay un momento histórico, y es lo que describe el Tanaj, que el mal se vuelve muy mal, el bien se vuelve muy bien, y se empiezan a volver como, normalmente estaban como integrados, había un proceso de interinclusión entre el mal y el bien, había mucha confusión entre qué es bien y qué es mal, y empieza a haber ahorita una oportunidad de señalar qué es el mal. Quiere decir, en este momento, yo te iba a hacer la entrevista para hablar por qué Israel merece la tierra y por qué los verdaderos judíos somos nosotros. Y yo quería irme por este rollo y la legitimidad de la tierra, que lo creo y lo pueden ver contigo y lo pueden ver con 1000 personas. Aquí mi pregunta es si esta puede ser esa famosa guerra o ese famoso momento donde la humanidad claramente, con seriedad, va a señalar el mal, mal, el bien, bien, y no van a entrar en estas áreas de, bueno, es mal, pero ahora ya se volvió mal porque ahora ya están atacando al otro lado. ¿Tú crees que tenemos la oportunidad como humanidad de darle la oportunidad al pueblo de Israel de hacer lo que supuestamente para lo que existe el pueblo de Israel, que es diseminar una moralidad completa? ¿O crees que los problemas políticos nos van a comer y los problemas de los demás naciones, como las supernaciones que están atrás de nosotros, lo van a bloquear? ¿Qué piensas que puede pasar en términos de lo que hemos platicado en este conflicto y en esta Mira, guerra? ni una ni otra. Me voy a ir por un matiz más bien intermedio. Mira, no Ok, soy tan... Prefiero no ser optimista, prefiero ser pesimista, y ya si me llevo una buena sorpresa, pues la disfruto el doble. ok, Pero no creo que estemos ya en ese punto de la concientización de la humanidad a consecuencia de este conflicto, que no, todavía veo muy verde a la humanidad, todavía creo que le faltan un montón de cosas, hay que amarrar en un montón de lados. Soy bastante, no pesimista, pero sí reservado con eso. Ahora, que esto nos vaya a tragar a los judíos, no, para nada, para nada, para nada. Pero mira, sí tocaste un tema bien interesante que es esta cuestión del cambio de conciencia. Y eso por lo menos al pueblo judío y a Israel específicamente, sí le está pasando con esta guerra. O sea, sí es un parteaguas interesante. Tú lo recordarás, en los últimos meses, casi un año, se había dado una situación de división interna muy fuerte, muy radical, por cuestiones políticas internas, que mira, que hasta cierto punto puedes decir, bueno, así es una democracia, o sea, siempre hay esas desavenencias, a veces se exacerban, a veces se intensifican y bueno, pasa esto, ¿no? Pero como que todo este conflicto de pronto nos ha venido a unir, nos ha venido a claro, cuestionar en gran medida, o sea, nos ha recordado que al final de cuentas el mundo solamente se va a fijar en que somos judíos y más nos vale estar unidos. Pero también hay otro detalle, y yo lo explico en términos históricos y sociales, pero también vas a ver que tiene una altísima connotación de aspectos espirituales. Mira, Netanyahu tiene una característica muy interesante como primer ministro, y es que es el primer ministro que nació ya en el Israel independiente, en ok, 1949. sí, Todos los anteriores líderes de Israel, a los que estuvimos acostumbrados, Shimon Peres fue el último en fallecer, Ariel Sharon, el gran militar, etcétera,
toda esa tanda de líderes israelíes, todos eran nacidos antes Claro. de la guerra de independencia. Entonces, vamos a decirlo en un lenguaje tradicional, o sea, fueron los héroes que nos dieron patria, ¿no? Vivan los héroes que nos dieron patria. O sea, oh, perdón, esto es un gato que se me acaba de trepar. Les presento a Tigre, Es mi una gato. belleza. Eh, eh, los... El punto está en que una nación joven, sobre todo una nación que nace como nació Israel, pues necesariamente trae toda una gesta heroica ahí de por medio. Ahí está la guerra del 48-49, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Y obviamente en esta narrativa, que es la que te consolida como nación, como un colectivo que se identifica como un territorio en donde vive un grupo de gente que tiene un pasado en común, y sobre todo un pasado reciente, estas figuras heroicas, fíjate cómo esta cuestión de una guerra, las guerras de independencia o las guerras por sobrevivir, otra vez nos remiten a la noción de orden contra caos y otra vez la figura heroica, violenta por necesidad, otra vez están allí presentes. Ahora, el punto está en que eh, una nación joven se puede considerar joven cuando sus grandes referentes son estos titanes de su historia, como Ben Gurión, como Moshe Dayan, como Yitzhak Rabin, o incluso de la oposición, y que en su momento llegaron luego al poder, como Menachem Begin o Yitzhak Shamir. Estas personas que para los israelíes, y no nada más para ellos, para los judíos en general, como que siempre se nos hizo natural que estuvieran todo el tiempo ahí. O sea, tú no te podías imaginar en los años 70, 80, 90 que Shimon Pérez un día se fuera a jubilar y se fuera a ir a su kibutz. Ben Gurión lo No. intentó y no pudo. Entonces, Sí. o sea, ¿por qué? Porque son los padres de la patria, son los héroes que nos dieron el país, o sea, son los que en el momento más oscuro de nuestra historia se pusieron al frente y nos dirigieron y nos heredaron lo que tenemos, ¿no? Entonces ellos realmente se jubilaron hasta que se murieron, punto. Así es. Ahora, Netanyahu no es ya de esa generación, él ya nace en el Israel independiente, pero pues evidentemente ha sido como el eco de esa inercia que los judíos tenemos a pensar en líderes vitalicios. Eternos. Sí, Exacto. Entonces, aunque exacto. Netanyahu no es de esa generación, nadie se puede imaginar a Netanyahu jubilado. O sea, sabemos que siempre va a estar de una u otra Menos manera. él. Él es el que menos se imagina Y él es el que jubilado. menos. Bueno, Sí, pero es que claro, él es el que le tocó crecer con todo ese paradigma. Para él es claro. perfectamente natural. Ahora bien, Netanyahu ya no le falta mucho para tener que dejar el poder, por una razón o por la otra. De hecho, empezando por la edad, pero tal vez después de todo este relajo por las fallas en seguridad le vaya a costar el cargo como a Golda Meir. Yo qué sé, Netanyahu ya es alguien que está en el trayecto final de su carrera política de una Así es. manera o de otra. Después de Netanyahu, tú ves otro líder israelí que digas se va a hacer presente de esa manera tan fuerte durante años y años y años y años y años. La verdad es que no, o sea, ni a No, Víctor Lieberman, ni Naftali Bennett, ni Yair Lapid, ni Benny Gantz, ninguno de ellos tiene ya esa fuerza. ¿Eso claro. qué significa? Significa que la sociedad israelí ya maduró. ¿Por qué? Porque ahorita, pues los que somos de nuestra generación, o sea, ¿qué somos? Somos los que en los años 70 éramos chavitos. O sea, nuestra percepción de la política empezó como que a consolidarse apenas en los años 80, una realidad muy diferente a la del Israel de los años 50. Sí, Entonces, tú y yo no conocimos en tiempo real el protectorado británico de Palestina. así Para es. ti, para mí, Israel siempre ha sido una nación independiente. Entonces, tú y yo ya somos esa fase transicional que no necesitamos esos héroes vitalicios. Ahora imagínate nuestros hijos. O sea, mi Claro, hija de 20 años, lo que menos le interesa es que haya un político estilo Netanyahu cuando ya no esté Netanyahu. claro. Son generaciones que cada vez más se van decantando hacia la exigencia de políticos eficientes. Israel ya no necesita héroes, necesita políticos eficientes. ¿Qué fue lo que pasó el sábado? ¿Por qué se dio esta catástrofe? Porque falló la eficiencia.
¿Qué es lo claro, que se necesita ahorita que está en una situación de guerra y que es un reto tremendo por todos los peligros que implica Hamas y el terrorismo? Se necesitan militares eficientes. No necesitamos otro Ariel Sharon en cuanto a la figura. Necesitamos un Ariel Sharon o 20 en cuanto a la eficiencia. eficiencia. Pero Ah, si claro. van a tener, se van a llamar Jacobo Cohen, o sea, un nombre así de lo más común o normal, y se nos va a olvidar después quién es, no nos importa mientras sea esa cuestión de la eficiencia. Entiendo. Ahora, esto que te estoy hablando, que es meramente a nivel social y político, no puede existir si no va de la mano con lo religioso, con lo Claro, espiritual. Entonces, seguro. también a nivel espiritual, el Israel de hoy está desarrollando un nuevo nivel y lo estamos viendo en algo muy elemental, muy sencillo. Las diferencias entre judaísmo ashkenazí, mizrahi, sefaradí, taimaní, falasha, lo que quieras, se están borrando. Así ¿Por es. qué? Porque desde que en Israel se integraron, se desarrollaron dinámicas económicas, esto es ya muy de los 80 para acá, más inclusivas y donde ya todo el mundo se fue acomodando. Digo, el principio fue difícil, que sí, Sí, los primeros pioneros eran ashkenazim, rusos, sionistas, de línea marxista, entonces, bueno, pues obviamente había ahí barreras, fricciones y como que cada comunidad estaba un tanto separada, ¿no? Pero ya en los años 80, cuando empieza a haber un desarrollo económico importante, y todo el mundo se empieza a integrar, poco a poco va a empezar a ser más normal de decir, oye, papá, oye, mamá, mira, te presento a mi novia, te presento a mi novio, es un falasha, es un yemenita, es un mizrahi, es un y ruso, ya está pasando, es una y realidad. ahorita de hecho es todavía más normal. Claro, Entonces, la propia sociedad israelí a nivel de lo social está dejando de ser ashkenazí, sefardí, mizrahi, etcétera, para volverse israelí, y sí, eso también está empezando a impactar a nivel espiritual. Entonces, por ejemplo, hace el otro día platicaron donde estoy tomando clases en el Seminario Rabínico Latinoamericano, el de Buenos Aires, clases sí, online, y una de las cosas interesantes que nos mencionaba el rabino Ari Burstein, que es el director del seminario, nos decía que ahorita la cuestión religiosa en Israel es muy interesante porque está como que tendiendo a centralizarse en lo tradicional. Le sí, decían, bueno, pero es que Israel es un país eminentemente laico. Dicen, no, 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 no te creas que es tan laico. O sea, sí, hay un alto número de ortodoxos, pero como que los mismos ultraortodoxos están en las nuevas generaciones empezando a recorrerse hacia el centro. No están dejando de ser ortodoxos, pero están dejando esa postura ultra para manejar una postura más moderada. Y claro. todos esos laicos también se están acercando hacia allá. Entonces, está consolidándose un tipo de judaísmo bastante tradicionalista, pero en este sentido como que bastante equilibrado y en el que están encontrando espacio todos, o muchos, o bueno, más de los que nos imaginaríamos. El punto es este, la sociedad israelí, ahora que ya pasó a esa etapa donde no necesita héroes, sino políticos eficientes, eso es apenas la parte exterior de lo que es el proceso espiritual. O sea, de toda esa experiencia del exilio que nos, que nos hizo crear judíos ashkenazíes, sefaradíes, teimanim, bujarim, lo que quieras, y que cada uno, lo sabroso de todo eso fue que cada uno pudo asimilar la riqueza que le dio su propia experiencia. Cuando llegan todos a Israel, eh, todo eso enriquece a Israel. Pero una cosa es que seamos ricos entre varios que somos distintos y otra cosa es que nuestros hijos, nietos o bisnietos ya sean un solo pueblo. Y eso es Sí. lo que está pasando. Y eso es lo que va de la mano con una nueva conciencia. El judaísmo que van a conocer nuestros nietos va a ser un judaísmo en términos espirituales y emocionales muy distinto y yo creo que más profundo y rico que el que hemos podido conocer nosotros. Y más sano, Sí, y más sano, exactamente. Y eso, y no por eso hay que decir que ese sea bueno y el nuestro sea malo. No, simplemente es el que nos tocó vivir por nuestra época. Velo claro, así. O sea, la psicología como judíos que tenemos tú y yo es muy distinta a la que tuvieron nuestros abuelos. por supuesto. Para nuestros abuelos, esto que ocurrió el sábado era lo normal en Rusia. Así es. Es un Entonces, programa, exactamente. Entonces, cada época trae sus retos y esta es la parte más difícil a la hora de hablar del cambio que aparentemente una ficción con la que hemos tenido que lidiar los seres humanos desde que existimos
es que los hijos son iguales a sus padres. O sea, uno no percibe tantas diferencias entre el papá y sí, ok, hay nuevas modas, hay nuevas tendencias, lo que quieras, pero conforme van creciendo los hijos te vas dando cuenta que no son tan distintos a nosotros, así como un día nosotros empezamos a descubrir que no somos tan distintos a nuestros papás, ¿no? Aunque nos choque de repente, digo, no, ya me están empezando a salir las reacciones, las manías, los modos de mi papá. ¿Será que realmente nunca fui tan distinto, no? Y eso le va a pasar a nuestros hijos. Entonces, un padre siempre es igual a su hijo. Cual la hija a la madre, ¿no? Lo dice por ahí en Tanaj en algún lugar, no me acuerdo exactamente en dónde, son uno de los profetas. Pero a la larga, sí hay cambios. O Claro, sea, si tú ves el judaísmo de ahorita y ves el de los siglos XIX, pues, nada que ver. Y el del claro. siglo XXII, olvídalo, también va a ser muy distinto al de ahorita. Eso es a lo que la gente luego le tiene miedo. Los judíos, en lo externo también, no nos gustan los cambios. Siempre somos así como, no. La Bobe lo hacía de otra manera, ¿no? Pero en realidad somos la gente que tenemos la capacidad más impresionante de adaptarnos a realidades nuevas sin perder nuestra esencia espiritual, sin perder Exacto. nuestra identidad histórica. Y aquí seguimos. Entonces, por eso te digo, no me preocupa que todo esto vaya a chuparse al pueblo de Israel. No, para nada. Eso es lo que menos me preocupa en este momento de la historia. No estoy, no soy tan optimista con decir ya viene la Geulá por fin. Me reservo mis dudas, pero Sí, de que seguimos avanzándole, seguimos avanzándole. maravilloso. Pues yo creo que esta plática va a ser muy enriquecedora para nuestro auditorio, porque finalmente eh, no podemos seguir nada más hablando de las mismas cosas en todos los canales y pues conocer un poco mejor esta historia, un poco hablamos de moralidad, un poco hablamos de todo. Yo pienso que el pueblo de Israel tiene una misión y por eso se formó. Esa misión la adquirimos el día que recibimos una Torá. La Torá es el sistema perfecto mediante el cual la humanidad va a llegar a una evolución consistente, no estas etapas de patadas de ahogado que ahí vamos y caemos, ahí vamos y caemos. Claro que estamos aprendiendo, pero definitivamente creo que el instrumento, y lo tengo muy claro, el instrumento es la Torá, la moralidad surge de la Torá, y yo creo que nuestra legitimidad para vivir en este mundo es que tenemos un mensaje muy importante. Y por eso merecemos la tierra y por eso merecemos vivir y por eso merecemos que el mundo proteja a un pueblo que siempre está tratando de encontrar soluciones para hacer este mundo un mundo mejor. Ese es las ruedas mesiánicas que siempre no caemos, sino que siempre estamos pensando que esto puede mejorarse y esto puede mejorarse, así como dicen que un judío lee un libro con una lápiz para ir escribiendo uno mejor. Yo pienso que es una realidad que la legitimidad que tenemos como pueblo no es nada más que Dios nos dio la tierra de Israel y no nada más que la Palestina fue Israel y es todo lo que hemos dicho es verdad, pero nuestra existencia y nuestra permanencia en este mundo es porque tenemos un proyecto que hemos hecho, pero no hemos acabado de hacer. Y por lo tanto, esa es realmente nuestra carta fuerte. Nuestra carta fuerte es que venimos a este mundo con una misión y la tenemos que hacer. Y cuando la hacemos, no va a haber problema, es lo que vamos a tener y eso es lo que el mundo tiene que oír. El mundo tiene que saber que nosotros, el pueblo de Israel, tenemos una misión muy importante, que la hemos hecho con mucha dificultad, mal que bien, lo hemos un poco logrado, pero tenemos mucho más que aportar al mundo en términos de moralidad y eso nos los tenemos que creer. Así que siempre agradecida contigo y siempre diciendo este concepto de que Dios creó el mal, por lo tanto el mal no tiene eternidad. Y Dios es bien y es eterno. Por lo tanto, siempre el bien tiene que vencer sobre el mal, porque pues el mal no es eterno. Por lo tanto, pues ante esta
situación donde vimos estos horrores, que aunque sean los mismos horrores que hubo en los pogroms y en la Shoah, y hubo en Darfur, y hubo en las guerras, y hubo en tantas vicisitudes, hoy en día el poder llegar cualquier persona que en su celular, yo estaba en Shabbat cuando me avisaron esto, y cualquier persona en su celular podía ver y, y me decían las noticias, es que está pasando esto, es que mataron a estas personas. Hoy ya no hay duda de lo que es mal. Por lo menos en este momento tenemos una ventana donde el mundo entero se dio cuenta que el ser humano puede ser atroz a pesar de los muchos siglos que lleva la humanidad en este planeta. Por lo tanto, el mundo requiere de moralidad y esa es la única solución para crear una conciencia elevada. Y pienso que el pueblo de Israel es este agente que ha estado en diáspora, infiltrado en culturas como células para moralizar y para llevar estos principios morales a toda la humanidad. Y por lo tanto, pues, por eso vamos a prevalecer y yo pienso que este es un momento histórico muy importante. No, tampoco estoy diciendo que es la era mesiánica, también pienso que falta mucho, pero hay todo un periodo de tiempo llamado el Ikvet HaMeshiach, que son los talones mesiánicos. Quiere decir, los cambios no se dan de un día al otro, pero este cambio, este golpe horroroso, puede ser un detonador de un cambio de conciencia. Ojalá que nosotros como judíos y que la humanidad lo aprovechemos para crear un mundo mejor, un mundo más moral. Amén. Sí, ojalá. O sea, y yo creo que sí. O sea, la reacción de unidad del pueblo de Israel, o sea, pese a las diferencias, digo, pues hay, obviamente te imaginarás que tengo siempre un montón de diferencias con mis amigos de izquierda, ¿no? Pero en Claro, este punto no había izquierda, no había derecha, éramos judíos, punto. maravilloso. Y pues, Am Israel High, Irving, estoy agradecidísima. Uno nunca sabe con lo que se encuentra contigo, pero eres una joya, eres un Gracias. amigo maravilloso y eres una joya para el auditorio, para hablar. Esta es una plática que hubiera tenido contigo en la sala de mi casa, pero bueno, tuvimos por Zoom, dado que va a ser Shabbat en un momento. Y bueno, te agradecemos muchísimo. En algún momento te voy a volver a pedir porque para mí fue una Cuando, delicia platicar contigo. cuando gustes, Ana, ya sabes todas sus órdenes, ¿no? Y al contrario, pues para mí un gustazo platicar. Y sí, es el tipo de pláticas que hemos tenido muchas veces en la sala de tu Así es, casa. O así sea, de es, verdad que así es. sí. Y Que eso lo tengamos aprecio buenas muchísimo. noticias. Que Así es, tengamos buenas noticias, que tengamos un good Chávez y que nuestra exactamente. vida se inunde de luz. Así es. Luz para el mundo, Shabbat Shalom a todos y mil gracias por tu tiempo y tu sabiduría. Muchísimas gracias.